Bueno, voy a presentar una investigación didáctica cooperativa que fue realizada en el marco de este proyecto Filosit que recién mencionaron, que fue realizada conjuntamente con los siguientes investigadores que son de diversas áreas de conocimiento y también docentes de primaria y secundaria. Fernanda Aren, Diana Grunfeld, Gabriela Rubinovich, Gabriel Boskin, Natalia Saín, Julieta Vizcay y Mariela Bayou. Y voy a comenzar con una cita, a ver, de Emilia Ferreiro, que plantea que no hay manera de definir una democracia participativa sin lectores críticos que puedan confrontar textos para tomar decisiones, que puedan encontrar las semejanzas y diferencias entre discursos aparentemente iguales. Y luego reafirma, sin confrontación no hay lectura crítica posible. En esta ponencia voy a intentar compartir con ustedes el proceso investigativo que hemos realizado en las aulas, en el que hemos puesto a prueba este planteamiento de Emilia, entre otras situaciones didácticas. Y el recorrido que vamos a realizar es el siguiente. Primero, ¿por qué investigar la lectura crítica de noticias en las aulas? Luego, ¿cómo concebimos la investigación didáctica? Y finalmente, ¿qué resultados obtuvimos? Que es el que voy a tratar de dedicarle más tiempo. ¿Por qué investigar la lectura crítica de noticias en las aulas? Tenemos muy diversas razones, pero la central es que la escuela, como sabemos, cumple un papel muy importante en la formación de ciudadanos y ciudadanas. Y en este momento, por lo menos en la Argentina, se pone claramente en evidencia la centralidad de abordar los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes. Y para que puedan tener acceso pleno a esos derechos, es imprescindible que alcancen a comprender cómo los medios los constituyen, cómo forman parte de su mirada del mundo y de las maneras de elaborar y compartir significados, y para que logren ampliar sus posibilidades de acción y transformación de la realidad. El desafío entonces reside en acompañarlos en el camino de conocer cómo se construye el sentido de los hechos que suceden en la sociedad actual. Sabemos que para muchos la escuela es el único espacio donde van a poder detener la mirada sobre los discursos que circulan en los medios. La segunda razón tiene que ver con las prácticas culturales actuales de lectura de noticias. Hay multiplicidad de estudios que evidencian que en el ecosistema mediático los practicantes privilegian las interacciones veloces y el involucramiento afectivo. Dice Inés Dussel, queda relegada la importancia de la distancia crítica, de la reflexión y la argumentación como prácticas epistémicas. Por lo tanto, pensamos que se torna imprescindible para la formación de nuestros ciudadanos y ciudadanas propiciar su derecho a acceder a medios que no sean monolíticos, sino plurales, que revelen la polifonía de las voces de la sociedad. La tercera razón tiene que ver con la complejidad del objeto de conocimiento, cómo concebimos las noticias. Ayer Raquel Mariani, que acá la veo presente, ya nos contaba esta concepción que tenemos de que lejos de ser ventanas al mundo, las noticias son textos que no transparentan la realidad. Sabemos que se trata de discursos que representan los acontecimientos, en los que siempre las instancias de producción, cualquiera sean, generan procesos de selección, jerarquización
y tratamiento en el marco de una compleja maquinaria mediática. Al mismo tiempo, Patrick Charodot, un especialista en análisis del discurso, también nos plantea que estos medios no solo tienen el propósito de informar, sino que también se proponen captar las audiencias desde una lógica económica y que frente a la competencia del mercado se ven obligados a utilizar recursos de seducción que entran en permanente conflicto con la exigencia de credibilidad vinculada con el propósito informativo. Y el problema es que estos procesos de producción están invisibilizados para las audiencias. Para nosotros las noticias nos llegan como productos terminados y es necesario inferir que hay tomas de decisiones en el qué decir y qué no, qué foto incluir y cuál no, a quién dar la palabra y qué palabra y a quién no. Y esas decisiones no son casuales, dependen de ciertos intereses económicos, políticos y sociales. De modo que las noticias no pueden ser pensadas como textos neutros, pues como toda construcción discursiva, se producen desde cierto punto de vista que responde a los intereses de los productores que los generan. Y la última razón, que no es menos importante, son las costumbres didácticas instaladas en nuestras escuelas. En los manuales escolares, a ver si puedo pasar, la noticia se concibe como un tipo de texto netamente informativo. Habitualmente se la presenta descontextualizada y de este modo se invisibilizan las marcas que dan cuenta de la instancia de producción. ¿Cuál es el medio que las publicó? ¿Cuál es la audiencia de ese medio? ¿Quiénes son sus seguidores y comentarios? El foco en su abordaje didáctico está puesto en las características de la clase de texto, en la identificación de sus partes y en las preguntas a las que responde. Pero solo se analiza el qué informa, pero no se focaliza en las marcas de posicionamiento que dan cuenta de la perspectiva que asume el medio acerca de aquello que informa. De esta manera, se la termina presentando como una ventana al mundo que nos revela de manera objetiva y neutral los hechos tal cual sucedieron. ¿Cómo concebimos entonces la investigación didáctica? La teoría didáctica de la cual partimos es la teoría de la acción didáctica conjunta postulada por Gerard Sensevi. Esta teoría tiene como unidad específica de análisis el acto epistémico conjunto. Parte de la hipótesis de que es imposible describir la acción didáctica sin describir esta interrelación dialéctica entre la acción del maestro o maestra, la acción del alumno o alumna y cómo el conocimiento en juego da forma a estas acciones. Este acto epistémico es concebido como un acto profundamente dialógico, cooperativo y orgánico, que se da en un marco institucional, en el que la respuesta al cómo enseñar siempre remite a las condiciones que intentan acercar la enseñanza al aprendizaje, que posibilitan que el estudiante avance hacia la construcción de nuevos conocimientos a partir de los que posee. Desde esta postura constructivista, el aprendizaje, por supuesto, no es reflejo de la enseñanza, sino producto de la construcción de hipótesis explicativas que se hacen los aprendices. Se parte de problemas inscritos en situaciones que van a invitar a dialogar, argumentar y pensar comunitariamente para generar progresivamente instancias de conceptualización. En la investigación didáctica, nosotros hemos utilizado una metodología
que Gerard Sensevi y Mercier llaman ingeniería cooperativa, en la que docentes e investigadores compartimos la responsabilidad epistémica de construir un proyecto común. Esta cooperación es una necesidad epistemológica en la que la acción de los investigadores y de los docentes se requieren mutuamente. Ambos mantenemos una relación de simetría. Somos profesionales de distinta clase que establecemos una relación cooperativa epistémica. Pero un punto crucial de este tipo de investigación es la estructura iterativa. El colectivo, dice Sensevi, implementa y reimplementa el proyecto elaborado después de haber analizado y evaluado la propuesta anterior. Y es por esta razón que desde el año 2021 pusimos a prueba secuencias didácticas en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires en diversas aulas de primaria y secundaria. ¿Qué resultados obtuvimos? Perdón, que me fui para el otro lado. Voy a presentar una panorámica de los resultados para aproximarnos al proceso de construcción de conocimientos que hemos detectado en los estudiantes en el marco de esta interacción conjunta en la que los docentes han generado situaciones y condiciones didácticas, así como intervenciones específicas que hemos intentado relevar muy cuidadosamente y que posibilitaron el pasaje progresivo de una concepción ingenua a una lectura cada vez más crítica de las noticias. En las diversas puestas a prueba, llevamos a cabo dos situaciones didácticas: la ronda de noticias y la comparación de noticias. La ronda de noticias nos ha permitido conocer las prácticas culturales que traen nuestros alumnos a las aulas y también las concepciones que tienen inicialmente acerca de qué es una noticia y cómo se produce. Esta situación comienza con una breve encuesta sobre sus prácticas de acceso, donde se les solicita además la búsqueda de una noticia digital en la que tienen que registrar el titular y su localización en la web. En la clase siguiente se abre el espacio de intercambio. En esta primera clase se abre el espacio de intercambio para compartir sus prácticas de acceso y también sus prácticas de lectura de noticias. Dos son los resultados muy significativos que encontramos en esta situación. En cuanto al acceso, encontramos que muy pocos leen en papel y cuando lo hacen en compañía de un adulto que todavía lee diarios en papel. Algunos comparten noticieros en un marco más familiar, pero la gran mayoría plantea que las noticias les llegan por las redes. Manifiestan que en general no realizan búsquedas intencionales, sino que se encuentran con las noticias mientras realizan otras actividades vinculadas habitualmente con el entretenimiento. Es decir, las noticias les aparecen, por lo que se trata de un acceso incidental, no buscado, muy atado a los algoritmos. Por otro lado, cuando indagamos cómo las leen, señalan que su lectura suele ser breve, interrumpida y parcial. Como muchos las leen por TikTok o Instagram, alcanzan a leer solo los titulares y una imagen o video. Esta lectura fragmentaria se confirma cuando se les propone en un segundo momento la lectura colectiva de las noticias que ellos han seleccionado. La mayoría dice haberlas elegido porque el titular y o la imagen o video le generó interés.
Cuando se les pregunta cómo me doy cuenta que es una noticia, hasta ahora en todas las puestas en aula siempre hemos encontrado la misma respuesta, una respuesta que para ellos es obvia. Piensan que se trata de una noticia porque nos informa sobre algo que sucedió. Por lo tanto, su concepción inicial es coincidente con la propuesta de los manuales escolares y también con las representaciones que circulan socialmente. La noticia es un texto informativo que transparenta el referente. El docente o la docente empieza a problematizar estas ideas en este momento con diversas intervenciones. Voy a mencionar solo una que nos pareció fundamental, que es la de detenerse en la instancia de producción. La docente interroga, ¿quién les parece que produjo esa noticia, la que ellos eligieron? Muchos señalan que quien produjo la noticia es Google o YouTube o también TikTok o Instagram, porque son los lugares donde las encontraron. Es ahí donde la docente o el docente les propone hurgar en las noticias que trajeron y detectar si hay marcas, huellas que les proporcionan indicios acerca de qué medio las han producido. Y ahí empiezan a detectar que los medios que las producen no necesariamente son las que las hacen circular. Este es un primer hito hacia la recontextualización de las noticias, saber que hay un medio que las produce. Pero la situación que resulta sumamente productiva es la situación de comparación de noticias. Esta situación es creada por el docente en la que presenta dos noticias que poseen distintas perspectivas sobre un mismo hecho. Y esto es crucial, que sean distintas perspectivas y cuanto más pequeños son los alumnos, más distintas tienen que ser las perspectivas sobre el mismo hecho. Por un lado, esta situación es crucial porque tal como señalaba Emilia Ferreiro, y también lo hace el semiólogo Eliseo Verón, enfrentarse a las semejanzas e indiferencias entre noticias aparentemente iguales evidencia que no son un fiel reflejo de la realidad. De modo que cuando decidimos trabajar fuertemente con esta situación, suponíamos que era neurálgica porque podía permitir que las ideas ingenuas comiencen a desestabilizarse. Pero también es crucial esta situación porque nos propusimos instalar en el aula un nuevo contrato de lectura, ya no esa lectura abuelo de pájaro, para enterarme velozmente de qué se trata, sino la lectura detectivesca, una lectura de lupa en mano. Como diría Graciela Montes en su hermoso libro Buscar indicios, construir sentidos, una lectura inquisitiva, una lectura vinculada a la noción de enigma, de acertijo, que no se conforma con la primera respuesta, que indaga y se detiene a pensar, que se interroga acerca de los efectos que cada medio se propone generar en nosotros como lectores, que averigua qué nos quiere mostrar de ese evento y qué oculta. La situación de comparación de noticias consistió en 4 clases, desilvanándolas conjuntamente, tejiendo y destejiendo hipótesis. Estas 4 clases fueron explorar los entornos mediáticos donde aparecen las noticias, rastrear los paratextos, analizar los cuerpos de las noticias y esta última, la cuarta, que
fue una adquisición de las últimas puestas en aula, que es intervenir las noticias para señalar a futuros lectores las marcas de posicionamiento. En cada uno de estos momentos de la secuencia, en esta exposición, me voy a concentrar en uno de los episodios, un breve episodio, pero fue elegido porque a lo largo de las diversas puestas a prueba fuimos encontrando regularidades que pusieron en evidencia que son importantes hitos en el proceso constructivo que van realizando los estudiantes en el marco de las transacciones didácticas que se van generando. Así que les propongo poner la lupa en cada uno de estos episodios. ¿Me acompañan? Los ejemplos que voy a presentar en estos episodios se refieren a una secuencia didáctica llevada a cabo por Natalia Saín en el año 2022 con sus alumnos de séptimo grado de una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Las edades oscilan entre 12 y 14 años. Se trata de un grupo de 23 estudiantes, 12 varones y 11 mujeres, de distinta procedencia. Hay niños y niñas argentinos, bolivianos, venezolanos y hasta ucranianos. Y la mayoría proviene de familias de escasos recursos. Nunca habían trabajado con noticias. En el primer momento, que es este de explorar los entornos mediáticos donde aparecen las noticias, la docente les comparte las dos noticias que seleccionó, pero les explicita que a diferencia de la lectura que ellos realizan habitualmente cuando se enfrentan a las noticias, la lectura que ellos van a hacer va a requerir varias clases. Y les propone que antes de empezar a leer toda la noticia, se detengan a explorar el alrededor de las noticias. Esta consigna alrededor de las noticias nos llevó al equipo mucho tiempo de pensarla porque queríamos que los chicos exploren el entorno mediático, pero decirlo así no era entendible para los chicos. Entonces les pedimos esto, que exploren el alrededor de la noticia y que en un cuadro muy sencillo escriban qué les llama la atención de ese alrededor de la noticia. Ellos tuvieron un tiempo didáctico para explorarlas en grupo y ahí detectaron inmediatamente, como se imaginarán, los molestos anuncios publicitarios, pero también las propuestas de los medios de registrarse, las ofertas de suscripción, la diversidad de secciones y algo muy interesante, los iconos de las redes sociales y mensajerías que ellos exploraron y vieron que les posibilitaba postear esta noticia en un solo clic. El episodio en el que me voy a concentrar tiene que ver con el análisis que están haciendo de los anuncios publicitarios en la puesta en común. Y lo elegí porque en las distintas puestas en aula, el análisis de las publicidades generaron sistemáticamente un avance en las concepciones ingenuas benefactoras que los alumnos sostienen respecto de los medios. En la investigación psicológica previa a esta investigación didáctica, ya habíamos encontrado que ellos asimilan a los medios informativos a la idea de servidores públicos. Piensan que su deber es informar y que lo hacen de manera desinteresada. Pero en esta situación, Natán había observado en un momento de que Infobae parecía que era una empresa. Entonces, la docente retoma esta idea. Natán dice que Infobae es una empresa. Entonces, en este caso, el supermercado Día
le estaría pagando a Infobae para aparecer ahí. Y pregunta, ¿necesita Infobae que estén ahí los anuncios? Y Nathan sigue pensando, no, pero sería otra manera de ganar plata para la página de Infobae. Y Sonia dice, para poder hacer lo mismo que el supermercado Día, o sea, pagarle a otra página para presentar su noticia ahí y que sea más vista. La docente, eh, unas intervenciones posteriores, pregunta, ¿a quiénes conocen que reciben dinero cuando visitan su página? A propósito del planteo de Sonia. Y varios mencionan a los youtubers. En este fragmento podemos detectar cómo la docente retoma la idea de Natán, que es una idea muy nodular, porque es un avance respecto de las ideas que vienen debatiendo, y lo hace para que el resto pueda seguir pensando sobre ella, y construye en acto una pregunta sumamente inquisidora. ¿Necesita Infobae que estén ahí los anuncios? Y esta pregunta genera la necesidad de profundizar en la lógica comercial del medio. Y esto lleva a que Natán siga planteando que sería otra manera de ganar plata, porque ya habían encontrado la exigencia de suscripción. Pero también lleva a que Sonia plantee que sea más vista. Está planteando ya otro propósito que no es el de informar, sino el de captar las audiencias. Y a su vez, la docente crea otra nueva intervención que no estaba prevista, porque empieza a descubrir que los alumnos observan que ella detecta que el marco de referencia para conceptualizar cómo funcionan los medios se relaciona con su experiencia con los youtubers, ya que muchos de ellos conocen su modelo de negocios, que consiste en obtener ganancias en función de la cantidad de visualizaciones. Entonces, detectamos que el análisis del alrededor de las noticias y en especial de las publicidades permite ir desestabilizando la idea benefactora de los medios y descubrir el propósito de captación. En la siguiente situación, que es rastrear los paratextos, decidimos construir un dispositivo de lectura que incluye los logos de ambas noticias. También incluye los títulos, la bajada y una fotografía. En realidad, este dispositivo fue creado por un docente en una de las puestas en aula y ya lo tomamos como una adquisición del equipo. ¿Por qué? Porque facilita enormemente la posibilidad de comparación. Y la pregunta y en la consigna sigue siendo abierta para que los estudiantes puedan ir construyendo los observables. ¿Qué nos cuentan cada una de las noticias? ¿Qué marcas les permiten darse cuenta? Las dos noticias que están comparando tratan sobre la construcción de los estadios del Mundial, pero la focalización, como ven, es bien diferente. Una, la de Infobae, es celebratoria, casi una publicidad. Qatar presentó un histórico estadio construido con materiales reciclados y completamente desmontable. Mientras que la noticia de Clarín es una denuncia. Mundial Qatar 2022. Denuncian que más de 6.500 obreros murieron en la construcción de los estadios. La docente, además, destinó tiempo didáctico en esta clase para explorar colectivamente el resto de las imágenes de ambas noticias y también los videos. Y el episodio que voy a compartir tiene relación con esta exploración colectiva. Una estudiante
detecta la presencia en ambos videos de un mismo actor social, quien ahora vamos a ver entonces la situación. Dice Sonia que aparecieron en los dos videos obreros trabajando. ¿Aparecieron de la misma manera? Varios no. ¿Por qué no? Y Vale dice, en Clarín los hace mostrar de mala manera, por así decirlo, que está mostrando que los obreros no tienen un buen sueldo, no. Algunos van falleciendo, la mayoría. En Infobae aparece sobre los obreros que están trabajando, pero no se ve que están tristes. Es como si estuvieran felices trabajando. Tres intervenciones vemos aquí cruciales de la docente. Una, que como en la otra ocasión, trae la observación de una alumna acerca de un actor social que es nodular en ambas noticias, el obrero. La segunda intervención es construir la pregunta que conduce a la comparación, perdón. ¿Aparecieron de la misma manera? Y la tercera, por supuesto, y la de siempre, es el pedido de justificación. ¿Por qué no? Y observamos que los estudiantes, al contrastar la inclusión de la misma voz, logran comprender cómo cada medio dirige la mirada del lector hacia el foco elegido, la denuncia de las muertes en Clarín o la celebración del trabajo en Infobae. Los alumnos comienzan así, en el contraste, a vislumbrar que los medios asumen una perspectiva sobre los hechos y sus protagonistas. Elegí este episodio porque en un principio fue en las imágenes y en los videos donde observamos que los alumnos, especialmente los de primaria, logran aproximarse a la comprensión de los contrastes, inclusive muy sutiles, entre noticias. Y esto fue la puerta de entrada para el análisis del cuerpo de las noticias. Fíjense, el cuerpo de ambas noticias es muy denso, pero ellos ya han trabajado con las imágenes, con los paratextos, con las imágenes y con los videos. Esta clase empieza con un momento que es un momento que está siempre en el inicio de las clases, que es el de la memoria. Hacen memoria de las hipótesis que han producido hasta el momento y también de los indicios que les permitieron construir esas hipótesis. Para analizar el cuerpo de las noticias, la docente les pidió que en grupos intenten identificar qué otras marcas les permiten confirmar o modificar las hipótesis que estaban construyendo sobre la posición que asume cada medio. Los estudiantes realizaron un trabajo muy pormenorizado. Se detuvieron en el léxico, en ciertas palabras o expresiones como trato de forma inhumana, construcción faraónica, el fatídico ranking publicado de muertes. Se detuvieron en las negritas y también en las voces citadas que aparecían en estilo directo y en comillas, en esas voces. El episodio en el que nos vamos a detener tiene que ver justamente con estas citas, porque en las diversas puestas en aula resultó una clave de lectura muy potente. Ya diversos autores como Tony Tro, Ducro y Boskin, todos analistas del discurso, señalan que la inclusión de las voces en la noticia no es ni ingenua ni azarosa. Permite aproximarnos al posicionamiento del medio sobre las problemáticas sociales que trata, posibilita detectar cómo categoriza los actores sociales que nombra y la postura que adopta ante cada voz que trae a escena, si es de acercamiento, si es de solidaridad
o si es de rechazo, crítica o asimilación. Cuando los estudiantes señalaban la presencia de una voz, la docente intervenía en dos direcciones. Les proponía detectar quiénes eran los enunciadores de esas citas y por otro lado, les solicitaba que formulen hipótesis en torno a las razones de la inclusión de esa voz en la noticia. Pero el episodio que elegí es crucial en este camino porque la docente abrió la posibilidad de avanzar en el análisis al enlazar hacia el final de la clase las voces halladas en cada noticia para que puedan inferir su relación con el posicionamiento del medio. Entonces, recapitulemos. En Clarín tenemos la voz del obrero, la voz de investigadores del Golfo Pérsico, la voz de Amnistía Internacional. ¿Por qué creen que el periodista incluyó esas voces? ¿Qué piensan? Sonia, al tener esas voces y que hacen la misma denuncia por las muertes, le pesa más al gobierno de Qatar. Y bueno, se hace cumplir la denuncia. Al tener tantos testimonios de personas importantes, la denuncia pesa más. Vane, y la voz del obrero se incluyó, ya que es una persona que estuvo con los muertos y que vivió lo que pasó. Es como un testigo, ¿no? Entonces, como él estuvo ahí, es como si le pudieran creer más al periodista, es como si no estuviera mintiendo. Los alumnos entonces logran establecer una regularidad significativa en relación con la presencia sostenida de diversas voces en Clarín e incluso refieren a una de las características esenciales del género periodístico, la búsqueda de credibilidad, que los lectores puedan creer más. Este análisis les permite a su vez avanzar en el contraste con la noticia de Infobae, que trae una sola voz, la del gobierno de Qatar. ¿Por qué creen que el periodista de Infobae incluyó solamente la voz del secretario del comité organizador? Vale, porque las otras voces iban a ser innecesarias. ¿Y por qué serían innecesarias? Porque como se habla sobre el estadio, el secretario Al-Tawadi dijo todo lo que tenía que decir sobre el estadio, ¿no? Dijo el diseño y también lo que se tenía que saber. Los alumnos pueden vincular la perspectiva de cada noticia con las voces traídas o no traídas, las voces obviadas. Y finalmente, lo interesante es observar cómo los estudiantes detectan la posición que asume Clarín cuando decide traer también la voz del gobierno de Qatar. Fíjense cómo la trae. Sonia lee en el diario Clarín. El gobierno de Qatar se excusó ante el periódico inglés en un comunicado que asegura que el número de muertes es proporcional a la infraestructura. Mete excusas para no estar en el periódico. Docente, ¿por qué decís que se excusa? Pero, ¿quién piensa, perdón, ¿por qué decís que mete excusas? Y Sonia dice, porque dice que se excusa. ¿Y quién piensa que el gobierno de Qatar metió excusas? Y Sonia dice, el periodista. Aquí vemos que la pregunta de la docente, ¿quién piensa que el gobierno de Qatar metió excusas?, le permitió reflexionar sobre el verbo excusar y detectar que esa voz fue traída a escena no para alinearse, sino para expresar su desacuerdo con la afirmación comunicada por el gobierno de Qatar. Finalmente, ya sé que falta un poquito, la clase de intervenir las noticias para señalar su posicionamiento a futuros lectores surge ante el problema didáctico de cómo detectar el avance de los alumnos en su construcción de una posición crítica frente a la lectura de estas noticias.
Como era fin de año y los padres y familiares iban a asistir a la fiesta, la docente decidió proponerles que intentaran intervenir las noticias para que estos familiares o lectores estuvieran advertidos sobre el posicionamiento o el punto de vista que cada uno de los medios asume frente al mismo hecho. Y para ello, fíjense a la derecha, en chiquito, pegó las noticias en un afiche y los estudiantes con marcadores de distintos colores eh, indicaron sus intervenciones. Lo que nosotros hemos hecho, que aparece acá en el centro de la diapositiva, es digitalizar el trabajo de intervención que hicieron los alumnos para que pudiéramos analizarlo con detalle. Acá no se ve cada una de las intervenciones, pero ahora vamos a hacer foco solamente en una, pero lo que podemos ver es que en los costados los alumnos decidieron incluir las marcas de posicionamiento que fueron encontrando y de ahí sacar flechas indicando en qué parte del texto encontraron esas marcas. Y voy a dar solo un ejemplo de las voces. Por ejemplo, en el cuadradito azul dice, las voces son importantes ya que pueden afirmar lo que dice el periodista y algunas voces son testigos de lo que sucedió. Y de ahí entonces salieron las flechas donde señalan todos los discursos directos que figuran en la noticia. Del otro lado, dice, los verbos del decir son elegidos por el periodista y demuestran su punto de vista frente a la voz que se está citando. Y marcan, aseguró, excusó, denunció. Entonces vemos que en cada cuadro han formulado una conceptualización de este recurso discursivo. Hicieron una abstracción que partió del análisis conjunto realizado anteriormente hasta lograr formularlo para los futuros lectores ingenuos. Y este entramado también pone en evidencia que han comprendido que el punto de vista se construye a lo largo del texto a partir de múltiples marcas de posicionamiento. Y para terminar, vamos a ver las intervenciones que los alumnos hicieron en Infobae, que fueron bien diferentes y nosotros hemos denominado su intervención como dialógica. Fíjense en el cuadrito de la derecha que ellos a los costados lo que hicieron fueron poner puntitos de colores que coincidían de un costado y en el otro costado, y en uno aclararon que era el punto de vista del periodista. Si nos quedamos mirando los puntitos de la derecha, van a ver que todas las intervenciones empiezan con un por qué. ¿Por qué el periodista decidió resaltar esas partes, etcétera? Vamos a ver en detalle una. ¿Por qué el periodista incluyó la voz de Hassan Al-Tawadi? Y del otro lado, lo que hacen es enseñarle a los futuros lectores qué tienen que mirar. Fíjense qué palabras de Hassan Al-Tawadi incluyó el periodista en la noticia, porque Hassan da a entender la importancia del estadio. Lo interesante es que los alumnos utilizan como estrategia para advertir a lectores supuestamente ingenuos las intervenciones desplegadas por la docente, las preguntas del por qué y la detección y el análisis como respuesta. Podemos entonces concluir que el paso de un menor a un mayor conocimiento, de una lectura ingenua a una lectura progresivamente crítica, parecería estar íntimamente relacionado con una acción didáctica conjunta, una transacción, diría Sensevi, en la que uno de los ejes centrales es la posición que se asume en el aula frente al lenguaje de las noticias.
La reflexión sobre el lenguaje se presenta así como constitutiva de la lectura crítica, ya que posibilita que los estudiantes avancen en la comprensión de que los textos a los que tienen acceso son construcciones de la realidad realizadas desde una cierta valoración. A lo largo de esta investigación pudimos aprender que la posibilidad de construir situaciones de enseñanza que propicien la lectura crítica de nuestros estudiantes presupone que nosotros como docentes participemos también de prácticas sociales de lectura crítica. Y esto requiere, como lo hemos analizado, reflexionar con otros sobre los mecanismos puestos en juego en la construcción y circulación de las noticias con una mayor toma de conciencia. Es por esta razón que decidimos seguir avanzando nuestra investigación, que comenzó en el año 2010 y que en este sitio que ustedes pueden acceder a través del QR o a través de este enlace, está historizada esta investigación y donde hemos trabajado conjuntamente con los docentes para lograr entre todos, y decidimos seguir trabajando así, lograr sostener la continuidad, diversidad y progresión de esta práctica a lo largo de la escolaridad para sostener el derecho a la palabra y el acceso a la información desde la multiplicidad de puntos de vista. Por último, en esta ponencia no nos hemos podido detener en las condiciones que hacen a la selección de las noticias ni a la gestión de la clase en detalle, pero en breve va a salir publicado un cuaderno del Instituto de Ciencias de la Educación que está destinado a docentes, en el que pudimos detallar cada una de estas clases de la secuencia, delimitar las condiciones e intervenciones y aportar el marco conceptual que sostuvo la indagación. Muchísimas gracias.